Hola, bienvenidos a un nuevo video tutorial de los tutoriales de expresión gráfica digital. Está destinado a la acotación en el AutoCAD en general y la versión 2014 en especial. La acotación en el AutoCAD se mantiene bastante estable y por lo tanto puede valer para versiones anteriores. Ahora lo primero que vamos a ver en la pantalla es que en la parte superior tenemos lo que es la barra de acotar y a la derecha tenemos lo que son las ventanas que nos permiten acceder a el estilo de cotas. Primero vamos a ver la importancia que tiene el estilo de cota. Generalmente se recomienda, antes de empezar a acotar con el AutoCAD, de trabajar el estilo de cota, no improvisarlo, y hacerlo bien y luego empezar a acotar. En algunas ocasiones podemos tener problemas luego en los dibujos a la hora de imprimirlos o lo que sea. Entonces, lo primero, ajustamos el estilo de cota. Si queremos hacer una modificación, la ventaja del estilo de cota es que nos va a permitir hacer cambios muy puntuales en la cota que nosotros estamos editando. Además, nos va a permitir hacer en el dibujo diferentes tipos de cotas, de modo que, bueno, pues si cambiamos un grupo, lo cambiamos, y si mantenemos otro grupo, lo mantenemos. Y eso vamos a hacerlo también en el dibujo, para solamente que lo entendáis la ventaja que tiene esto. Pero en algunas ocasiones, como por ejemplo el ejemplo de la pieza, pues con un solo estilo de cota tengo suficiente. Los grandes dibujos de arquitectura, los grandes planos, los planos muy complicados de las piezas, siempre van a necesitar varios estilos de cota para adaptarlos a cada uno de ellos a una determinada función. Ahora vamos a ir al AutoCAD y vamos a organizar un poco el tema de la acotación. Lo primero que tengo que hacer es, bueno, antes de olvidarme, es crear una nueva capa de cotas. Aquí la he creado y tiene el color cian. Bien, ahora voy a ir aquí a formato. Puedo hacerlo también con la cinta anotar, y aquí en anotar tenemos el tema de las cotas. Entonces tenemos aquí toda la ventana de las cotas. Aquí, como habéis visto, este botón me lleva a el estilo de cota. Por cierto, si en algún momento queréis desactivar los bocadillos estos, ya os lo explicaré, para que vosotros, bueno, pues cuando ya seáis buenos usuarios, lo podáis desactivar. Bien, entonces yo generalmente tenemos dos estilos de acotación que vienen por defecto, ISO y estándar. Bueno, pues yo voy a crear uno nuevo, lo voy a llamar pieza mecánica. La ventaja de cuando hago esto en el AutoCAD es que yo puedo empezar con un estilo de cota que ya está hecho y continuar con él, añadiéndole o cambiándole detalles. Bien, me sale esta ventana. Y en esta ventana veis que tenemos una serie de pestañas que me permiten ir a las diferentes partes de el estilo de cota. Os dejaré luego una hoja resumen donde podréis ver los detalles de los componentes como más visual. Ahora voy a empezar siempre. Mi objeto de referencia va a ser el texto de cota. Y luego, a partir del texto de cota, voy a aplicar muchos más ajustes. Bien, entonces lo primero que voy a hacer es ir al texto. La altura del texto que viene en el AutoCAD no es esta, la de 4 milímetros. La altura del texto generalmente suele ser 0.18, pero bueno, aquí ya está ajustado un poco el texto, pero yo le voy a poner un 3 como altura de texto, 3 unidades de dibujo, o sea 3 milímetros, que es el que comentamos que es la mejor altura para el tema de la lectura del texto.
de cota o de cualquier otro estilo. Luego, el estilo de texto, aquí vemos que nosotros hemos creado en el ejercicio pasado varios estilos de texto. Bueno, pues hemos elegido el estilo de cotas, que lo hemos hecho especial para las cotas. El color del texto. El color del texto aquí por defecto viene por bloque, pero yo lo puedo poner por capa, de modo que, bueno, pues puedo modificar el texto de otra forma, o por ejemplo pues hacer la línea del texto fina y perdón, la línea del texto gruesa y la línea de cota más fina. Bien, pero yo lo voy a poner por capa. De momento vamos a ser un poco más normalizados. Bien, color de relleno nada. Y luego mirad en la pantalla delante de vosotros y de momento no vamos a cambiar nada más en esta pantalla. Solamente hemos cambiado la altura del texto, hemos visto que el estilo del texto son cotas. Si no lo tenéis, lo ponéis aquí desplegando esa ventana. Si no lo tenéis creado, podéis pinchar este botón y entonces os lleva a la ventana de estilos de cota, lo creáis, lo cerráis y lo utilizáis. Y luego el color del texto por capa, de momento. Bien, luego vamos a ir hacia primero la izquierda. Y vamos a empezar por las líneas. Las líneas de cota son estas. Bueno, esto solamente es para que veáis dónde están las líneas de cota. No se trata aquí de que, digamos, lo hagáis, sino solamente para que entendáis cuáles son las líneas de cota. Fijaros, esta orden las va a quitar de en medio. ¿Veis qué son las líneas de cota? Son estas, las líneas horizontales o verticales que están justo pegadas a la cota. ¿De acuerdo? Luego, ampliar trazos. ¿Qué significa? Ampliar trazos significa, hay aquí una línea que sobresale a la derecha, a la izquierda de la línea, hacia arriba y hacia abajo aquí en la vertical. Bueno, pues nosotros vamos a poner una distancia de medio milímetro. Es muy cortita. Bueno, si queréis vamos a ponerla de 3 para que las veáis. ¿Veis cómo sobresalen? Bien, pero no la vamos a dejar tan larga, que es horrible. ¿De acuerdo? Y especialmente cuando tenemos cotas continuas. Pero bueno, la dejamos en 1. Bien, el color de la línea también es por capa. Aquí tenemos las capas y los colores. Y luego, tipo de línea. Bueno, pues línea continua. Y el grosor de línea, yo puedo aquí decirle a el AutoCAD que me ponga el grosor de línea de cota que yo quiera. Bueno, pues vamos a poner, por ejemplo, pues 15 milímetros. Bien, líneas de referencia. ¿Qué son las líneas de referencia? Son estas líneas. Esta línea, esta línea, esta línea, esta línea. Para entenderlo, voy a usar la orden supresión para que las veáis. ¿Veis? Son estas líneas. ¿Puedo acotar las cosas así? En algunas formas de hacerlo, sí. Pero generalmente la norma me dice que tengo que hacer la línea de referencia porque la gente que lee el plano pues no tiene que adivinar dónde vienen las líneas. Bien, ampliar la línea de cota también le pasa lo mismo, que es la línea que sobresale. Bueno, ¿todo esto qué es? Todo esto son convenciones que, bueno, pues todos los que usan los dibujos han creado para poder hablar entre ellos y poder intercambiar esta información. Bien, entonces, solamente le vamos a ampliar la línea de cota a 1 milímetro y desfase desde el origen a 1 milímetro. Bien, y luego, bueno, pues aquí lo mismo, pues no voy a cambiar nada, todo va a ser líneas continuas. No voy a modificar más. Luego voy a ir a símbolos y flechas. Bien, generalmente el AutoCAD usa la flecha, una flecha,
como una referencia de la cota. De hecho, bueno, pues esa es como está acotada la pieza que nosotros tenemos en el dibujo original. Pero bueno, yo quiero ponerle la forma de acotar en arquitectura, que generalmente se hace con una línea a 45 grados y aquí la llaman oblicuo. Bien, el tamaño de la flecha o el tamaño de la línea, generalmente en la configuración básica del AutoCAD, es más pequeño que 1, pero yo lo voy a poner en 1. Y luego la marca del centro lo vamos a poner en 3, milímetros. No vamos a cambiar más, porque esto es las partes de las configuraciones que nosotros tenemos. Y luego vamos a ir a las unidades principales. Bien, las unidades principales generalmente en el AutoCAD la precisión es bastante grande. Lo ponen como 4 decimales. Pero como yo estoy trabajando en milímetros, no existe medio milímetro. Entonces, bueno, pues hay números solamente enteros. Así que le voy a poner el formato de precisión a 0. Bien. Luego, eso quiere decir que solamente me va a poner la medida real y sin ningún tipo de decimal detrás. De momento la quiero así. Bien, y luego ajustar. Ajustar, aquí la única opción que yo necesito poner, si yo le digo el texto o las flechas, lo que mejor se ajuste, lo que me va a hacer es, veis que cambia completamente lo que es la definición de radio. Entonces le digo flechas, bueno, pues me lo pone así, le digo texto y le digo texto y las flechas. Con esto lo que me garantiza es que me va a dibujar la línea de radio o de diámetro bien hecha. Bien. Y luego no necesito hacer nada más para ajustar lo que es el estilo de acotación de una pieza. Bien, le digo aceptar. Bien, y veis que ya tengo un nuevo estilo. Lo que puedo hacer solamente cuando todavía estoy empezando a trabajar con el AutoCAD como medida de seguridad es seleccionar el estilo este que yo he creado y pulsar el botón definir actual. Bien, y entonces eso lo que me garantiza es que cuando voy a empezar a acotar con el AutoCAD, lo que voy a tener es el estilo que yo he creado como el estilo base de la acotación de las piezas. Bien, en algunas ocasiones, como os digo, puede que lo que nosotros hemos configurado en el estilo de cota no valga para nuestro dibujo, por la escala, por cualquier motivo. Entonces lo que hacemos es que volvemos al estilo, lo modificamos y así no perdemos el tiempo, porque ya la pieza está acotada. Bien, como veis, de momento no ha pasado nada. En el siguiente vídeo vamos a ver cómo acotar toda la pieza.